le vamos a dar la bienvenida, como siempre, a todos los invitados a nuestra mesa de diálogo. Bienvenido Gustavo Larrea, de CETACH, empresario justamente del transporte automotor aquí en la ciudad de Resistencia. Walter y Martín, te saludamos, Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Bien, Gustavo, preguntarte obviamente sobre esta situación, ¿Cómo están ustedes, los empresarios del transporte, si se ven obviamente perjudicados con este paro de actividades que tienen que ver con el transporte público de pasajeros? Claro, absolutamente no. No solo a todos, este paro perjudica a todos, inclusive a los trabajadores, digamos. Esto no tiene salida si el sistema no sigue funcionando de alguna forma, ¿no? Podemos entender el reclamo de la Unión Terminal Automotor porque se trata de una cuestión salarial. Por eso justamente solicitamos que tener un principio de pago de espera hasta ver cómo hacemos para conseguir los recursos y poder hacernos cargo de esto que se está requiriendo. Pero la verdad es que se hace muy cuesta arriba, digamos. Por eso creo que tenemos que estar todos buscándole una salida a esto. En principio, el gobierno provincial como autoridad concedente, la empresa, la UTA, inclusive también algún miembro usuario del sistema, digamos, buscando entre una mesa compartida a ver cómo podemos hacer para resolver esto. Esto no se resuelve tirándose culpa o achacándose responsabilidades entre uno y otro. Esto se resuelve tomando el toro por las astas, digamos. Acá lo que hay que buscar es un principio de solución hasta tanto podamos contar con los recursos. Acá nosotros hace tiempo venimos reclamando las diferencias que tiene el sistema de transporte, es decir, ya en el 11 de febrero hicimos una reunión con el Ministerio de Obras y Servicios y con el subsecretario de Transporte demostrando cuál es el impacto que tiene el déficit del sistema, más de 1.000 millones de pesos para marzo. Sumado a esto, el último agravante que tenemos es que estamos penalizados en el sistema SUBE de atributos sociales, del pago que envía Nación de atributos sociales, producto de que el gobierno rindió tarde, pagó tarde, rindió tarde los fondos. Estamos penalizados por esa situación y no estamos percibiendo los fondos. Cerca de 400 millones de pesos perdió el sistema durante el mes en curso, producto de una responsabilidad del Estado. Nosotros tendríamos que haber cobrado ya el mes de enero y sin embargo estamos penalizados en este primer pago y no pudimos cobrar. Es decir, no hay recursos. Es decir, el impacto salarial que tiene el sistema es enorme. Es decir, tenemos un 60% de los costos son salarios. Sí. Es imposible afrontar semejante costo salarial sin tener ingresos. La recaudación sola de por sí no sirve. Si bien hemos tenido un aumento tarifario, también es cierto que en el medio tuvimos un nuevo reclamo salarial, tuvimos aumento de costo del sistema, y ese reclamo salarial que ya hemos hecho frente en estas 2 últimas semanas que pasaron con pagos no remunerativos de 200.000 pesos por trabajador para justamente evitar la medida de fuerza. Esto ya lo pagaron las empresas y sin embargo hoy estamos parados por una diferencia salarial que estamos pidiendo buscarle la vuelta entre todos para que el sistema siga funcionando, siga recaudando y eventualmente ir pagando a los trabajadores, no dejar de pagar, no dejar de funcionar y seguir pagando. Eso es lo que estamos pidiendo. Pero si no hay una convocatoria concreta de la concedente, en este caso del gobierno provincial, asumiendo la responsabilidad que le cabe de su parte, más de la empresa, más de los trabajadores, y seguramente no va a tener salida. Esto no hay otra forma si no nos sentamos y le buscamos la vuelta. Gustavo, más subsidio no se puede dar, ¿no es cierto? Por lo menos esa es por ahora la primicia del gobierno de la provincia. O sea, está pagando, como se dice acá y los medios nosotros lo estamos leyendo, tiene que ver que el gobierno paga por los pasajes ya, digamos, abonados, es decir, por las esa es justamente la distorsión que tiene el sistema. Nuestro contrato de concesión establece que el gobierno puede adoptar el pago por kilómetro del sistema, por costo del kilómetro del sistema,
o bien por uso del sistema, ¿no? Cuando es por uso del sistema, se establece un promedio de pasajeros transportados de todo el sistema, de todos los pasajeros, ¿no? Y sobre esa base se paga, eso es lo que dice el contrato, y sin embargo, no pagan los usos de pases libres. No sé por qué, o sea, no solo el contrato y los pliegos de licitación lo dicen, sino también la ley de discapacidad. La ley de discapacidad de la provincia del Chaco, en su artículo 81, dice claramente que las empresas tienen que transportar los pasajeros y el Estado tiene que cubrir, tiene que consensuar las empresas con las compensaciones, si no, se pagan. Entonces hay una distorsión enorme, y sobre todo si pagan por uso, justamente, obviamente cuando se toman los usos, por ejemplo, del mes de enero para compensar al Estado con una caída de un 45% de los pasajeros transportados, el pago por uso no alcanzan a cubrir los costos del sistema. O sea, hacen materialmente imposible que las empresas se hagan cargo del 60% de los costos que tienen, que representan los salarios. O sea, esto no es una cuestión, no es una responsabilidad. Y si el Estado no tiene forma de cubrir eso, bueno, habrá que buscar otro tipo de sistema, habrá que analizar cómo hacemos para que esto alcance para cubrir entre todos. Porque tampoco, quizás la solución no sea la vía tarifaria, porque a medida que aumentan las tarifas y no se torna competitiva frente a otros usos, por ejemplo, de las apps, de las aplicaciones y demás que existen, o eventualmente de sacar una moto en cuota, entonces no se puede competir. Entonces se está destruyendo el transporte público de pasajeros producto de este tipo de política. Entonces, el transporte público de pasajeros es una inversión que ha decidido el Estado oportunamente, y la continuidad administrativa del Estado en las nuevas gestiones se tiene que cumplir los contratos que firmaron. Y no se puede decir, no, esto no corresponde, no tengo plata, no hay formación. Bueno, yo puedo llegar a entender que tal vez haya otras prioridades, pero ojo, dejar de priorizar el transporte público pasajero, quedarse sin sistema de transporte, como ha ocurrido en la ciudad de Saspeña, por ejemplo, tiene un daño enorme en un montón de cosas, no solo en la cantidad de fuentes de trabajo, cerca de 1.000 trabajadores tienen sistema en el orden local, más todo el trabajo que genera en la economía, más la propia economía de los usuarios del sistema. Si usted tiene un sistema de transporte público que realmente sea regular, eficiente, que sea pagable, que sea económico, genera un círculo virtuoso en los propios usuarios del sistema, porque tienen un medio eficiente para trasladarse. Hoy eso no está ocurriendo, y son las decisiones del propio Estado de qué políticas aplicar al respecto, no de las empresas. Las empresas no han invitado a competir en un proceso licitatorio que tuvieron que invertir. Entonces las empresas, para poder cubrir los costos del sistema y para poder cumplir con los servicios que exige ese pliego de licitación, se tienen que dar las condiciones económicas. Si no, hay una parte que no está cumpliendo, que en este caso es el Estado. No es fácil poder resolver este tema, yo lo entiendo, pero no podemos seguir así, donde cada uno estamos mirándonos al costado, tirando la pelota para afuera, generando discusiones sin sentido en términos de responsabilidades, haciendo un montón de presentaciones, digamos, que hay un sinnúmero de presentaciones hechas por la Cámara que no se contestan, digamos, y que no llevan a nada. Entonces, acá, si no se asume el compromiso entre todos de buscarle una salida, esto seguramente va a ser igual y vamos camino a quedarnos sin servicio como ocurrió en Saspeña. Gustavo, alguna de las alternativas que en su momento se entabló también en esta mesa de diálogo, era reducir un poco los servicios y ampliar de manera encadenada digamos, un servicio barrial, es decir, que un colectivo recorra los barrios pero que no ingrese al centro, precisamente para evitar, digamos, conglomeración o aglomeramiento de vehículos, pero a su vez también bajar el costo de la circulación de los kilómetros que hacen justamente digamos, los choferes.
¿Es la alternativa a eso, digamos, dividir y acortar un poco los servicios para establecer un poco o equilibrar la economía, Gustavo? Claro, es parte del planteo que hicimos. Nosotros hicimos una solicitud de reestructuración de los servicios. Hay un montón de servicios que son improductivos. ¿Por qué? Porque si la decisión es no pagar sobre los kilómetros, es decir, uno puede tener, si se pagan los kilómetros del sistema, se pagan los costos totales, bueno, se puede llegar a tener determinados servicios, por ejemplo, interbarriales, como lo que tiene, que llevan muy pocos pasajeros. Pero si se paga por uso, usted necesita los pasajeros en el colectivo. Entonces, si tiene servicios que no llevan a nadie o que llevan muy poca gente, entonces se tiene que reestructurar. Porque, vuelvo a decir, es una decisión del gobierno, es una decisión del Estado de pagar de esta forma, no de las empresas. Las empresas no son las que definen tarifa ni compensaciones ni nada político. Las empresas son las que tienen que prestar el servicio conforme a un contrato de concesión. Pero ese contrato de concesión lleva una contraparte que es un equilibrio financiero. De lo contrario no se puede seguir. Es decir, esa es la realidad. Entonces, cuando usted tiene servicios que no sirven, que no llevan pasajeros, por ejemplo, un servicio como la línea 207, que sale de Fontana, se va por Soberanía y se va a Barranquera, ida y vuelta, por Avenida Soberanía, no lleva a nadie. Sí. Está gastando choferes, está gastando combustible, está gastando costos en general para no transportar, no alcanza ni siquiera cubrir al 20% de lo que gasta el gasoil ese colectivo que no lleva a nadie. Entonces justamente se tiene que reestructurar. Son también parte de las definiciones que hemos requerido a la concedente. Y sin embargo tampoco hemos tenido ningún tipo de resultado. Esto varias veces lo hemos pedido. Es decir, cuando desde el mismo momento que el gobierno el año pasado decidió pagar por uso del sistema. Es cierto, paga por uso, pero se paga por uso de pasajeros que no están, se paga por usos que no se usan, valga la redundancia, digamos. Entonces, claro, eso implica que el Estado ha tenido un ahorro enorme. Hoy el Estado está poniendo en el sistema un 25% de lo que antes ponía. Esa es la realidad. Ha trasladado a tarifa a que se haga cargo del usuario del sistema. Por lo tanto, esas tarifas, al no ser competitivas, genera una caída y obviamente estamos en un círculo vicioso nuevamente. Cuando planea la caída de pasajeros, entonces el pago por uso es menor. El Estado llegó a poner 1.100 millones de pesos de compensaciones de tarifa, no de subsidio, son compensaciones de tarifa, es decir, la tarifa se fija en un valor técnico determinado, en este caso es 1.770 actualmente, 1.300 paga el gobierno y 470 paga el Estado, perdón, 1.300 paga el usuario y 470 paga el Estado. Sí. Paga el Estado sobre los usos de tarifa plana, es decir, que son los menos. Hoy el 30% del sistema de tarifa plana de los usuarios, cada vez tenemos menos pasajeros que pagan el sistema. Entonces el resto son todas personas que tienen beneficio o que tienen gratuidades, como el caso de los discapacitados, que encima no lo compensan, no lo pagan a pesar de lo que dice la ley de discapacidad. Correcto. Esa es la realidad actual. Larrea, buen día. Walter Mespolel le saluda, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Bien, te voy a llevar a otro tema que por allí te hace a el servicio de transporte automotor de pasajeros en el ámbito de la ciudad, y tiene que ver con la queja de los usuarios, que es referido a la gran demora que hay en el servicio entre un coche y otro en lo que se refiere a la frecuencia. ¿Cómo se puede mejorar eso para que no haya tanta demora en la espera en los lugares de acceso o de ascenso y descenso de pasajeros? Y una de las formas esta que le acabo de decir, es decir, sacar los servicios que no tienen sentido y poner donde realmente hay pasajeros. Es decir, por ejemplo, usted tiene 3 colectivos en la línea 207, volviendo al mismo ejemplo, que no transporta a nadie. Esos 3 colectivos podrían estar en el mismo grupo, por ejemplo, de servicio que tiene que es el grupo 3 de la línea que tiene San Fernando, que tiene la 207, y la línea 5, poner en la línea 5 y mejorar el servicio de la línea 5. Lo mismo así en el resto de los ramales. O sea, se tiene que reestructurar los servicios porque para colmo se está dando un servicio pésimo, porque es la realidad, producto de que no alcanzan a cubrirse todos los costos. Entonces usted tiene que sacar servicio de circulación porque no alcanza a cubrirlo.
Entonces obviamente la gente tiene razón cuando espera. Sin embargo, si tuviéramos como para poder cubrir los costos totales y mejoramos el servicio, aunque por ahí estén las tarifas caras, digamos, la gente va a ver como una opción. Pero esas son definiciones que, vuelvo a reiterarlo, no son de las empresas. Es una decisión que ha tomado el gobierno provincial que el sistema se pague en su mayoría por tarifa y cada vez poner menos aporte del Estado, digamos. Entonces, son políticas públicas que se han asumido a diferencia de lo que dice los pliegos y lo que dicen los contratos de concesión. Gustavo, te voy a leer lo que acaba de publicar Diario Norte, textual palabra del gobernador Leandro Esdero desde Villa Ángela esta mañana cuando fue consultado por Canal 1 sobre, bueno, obviamente el transporte aquí en Resistencia. Dice, la verdad, dijo el gobernador, que los chaqueños estamos repodridos de la pelea entre los empleados de una empresa privada y los empresarios. Yo quiero que funcionen los colectivos, dijo enfático en declaraciones públicas el gobernador Leandro Esdero. ¿Qué te produce esa frase o por lo menos esa expresión, Gustavo? Que lamentablemente el gobernador está muy mal asesorado. Es lamentable que un gobernador con la capacidad que tiene nuestro gobernador, que creo que no le falta capacidad intelectual, diga semejante, estuviera bien asesorado. Si existiera una persona, una empresa, y le demuestra lo que dice el contrato de concesión, lo que técnicamente debe cumplir el Estado provincial para que el sistema funcione y lo que tienen que cumplir las empresas y los trabajadores, no diría esa semejante barbaridad, honestamente. Es decir, creo que está muy mal asesorado. Yo creo que él entendería mejor si le dedica un poco de tiempo y habla con quien tiene que hablar y le indica cómo son las cosas. Es decir, si no, tiene que tomar el toro por las astas y decir, bueno, listo, queremos otro sistema, o nos hacemos cargo, y se termina esta historia, indemniza al personal, indemniza a las empresas, y que se hagan cargo, no hay problema. Entonces, pero bueno, pero eso también tiene que surgir de un análisis serio, no así de primera mano estas cuestiones. Entonces, lo que tendría que hacer el gobernador es buscarse un buen asesor, porque evidentemente le están asesorando muy mal. Correcto. Aquí indican los diarios digitales, Gustavo, que se va a dar nomás la conciliación obligatoria para que circule lo antes posible, obviamente, los colectivos. Así que, bueno, seguramente este caso lo vamos a seguir de cerca a partir de mañana, porque se nos está yendo la mañana también de nuestra red. Ojalá se pueda dar la conciliación. Gustavo Larrea, como siempre, muchísimas gracias por este extenso pero necesario reportaje contigo y con nuestra audiencia, ¿sí? Muchas gracias, les mando un abrazo.